Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar en este seminario. Agradezco muchísimo a la profesora Layuno y a su proyecto, su magnífico proyecto sobre paisajes postindustriales, al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, el poder estar en esta sala emblemática del Ministerio de Cultura. Realmente, la afiliación que he puesto pues bien aquí, Escuela de Ingenieros Industriales, el grupo de la Sociedad de Ingeniería y Fabricación, también la SEDGIN y el grupo de Patrimonio Industrial Arqueológico del Noroeste Ibérico que ha citado antes Jorge Magaz. Quiero hacer primero un reconocimiento. Voy a hablar de las minas y la fábrica de Riópar y no puedo empezar sin hacer un reconocimiento a la doctora Marta Vera Prieto, cuya tesis doctoral de 2015 para mí y para todos los que estudiamos este tema en manual de referencia. También ha estado y también va a formar parte de este seminario Carmen Cañizares, que es codirectora de la misma, con lo cual vamos cerrando el círculo por muchas facetas. Realmente también Marta Vera fue mi guía ocasional en la visita que hice en 2015 a la intervención que patrocinaba el Plan Nacional de Patrimonio Industrial precisamente en la nave de Varetas de Riópar. También, antes de entrar, quiero hacer una alusión a Linares Cruz, porque de alguna manera me ha reventado una línea argumental de mi discurso, pero por otra parte se lo agradezco porque me ha hecho un prólogo exquisito del mismo. Tener tranquilidad, que ahora llegaremos a ello. Bueno, esta era un poco con Marta Vera y con el grupo de la UNED y el grupo de Málaga. Hemos hecho muchas publicaciones que luego van en referencias y que no voy a citar, pero que luego las podemos ver por encima. Entrando ya en harina, se van a desarrollar cuatro apartados muy rápidos y luego los comentarios finales. El primero, la situación y entorno natural de Riópar. Es un municipio de la provincia de Albacete, no llega a 1.500 habitantes, con un importante patrimonio natural, histórico, cultural. Aquí nos interesan los paisajes postindustriales y para ello se va a ver cómo la minería y la industrialización han conformado el paisaje. Ese aspecto dinámico del paisaje que tiene elementos naturales cambiantes y elementos antrópicos también cambiantes. Reseñar que la actividad minera de Riópar finalizó en 1926, aunque desde 1861 ya prácticamente estaba clausurada, y la industrial en 1996, con lo cual, si hablamos de un paisaje postindustrial, este está claramente dentro de esa categoría. Dentro de la provincia de Albacete, Riópar se encuentra en el Alfoz de Alcaraz, es decir, en el área de influencia. Esto es Riópar, ahí está Alcaraz, está en la confluencia prácticamente de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Jaén y Murcia. Y una primera cosa que vemos que la zona metida en el rectángulo forma parte de la Sierra de Alcaraz y Segura y los cañones del Segura del Mundo, que es una zona CEPA, zona de especial protección para las aves, de la red Natura 2000 del Consejo de Europa, y también una zona LIC, lugar de importancia comunitaria de la Unión Europea. Con lo cual, dentro de esa zona, de ese rectángulo que hemos puesto, ahí está marcado Riópar, pues tenemos también el Parque Natural de Calares del Río Mundo y de la Sima. Con ello estamos garantizando de que realmente sí estamos en un territorio natural excepcional, que es el otro, es esa plena naturaleza, es la segunda parte del título de esta ponencia. Por un lado venía postindustrial y por otro lado venía plena naturaleza y por otro lado venía Riópar. Pues de alguna manera ya están centrados todos los ítems esenciales de esta ponencia. Y ahí esa ventana que hemos abierto, de ahí va a tratar prácticamente el resto. Paisaje de Riópar a mediados del siglo XVIII. Bueno, a mediados del siglo XVIII empieza el interés por la calamina, que es el mineral de zinc que aparece en las estribaciones del Calar del Río Mundo, a una legua al sureste de la antigua ciudad de Riópar Viejo, antigua villa de Riópar. El zinc es el metal necesario para la fabricación del latón, de alguna manera parecido a ese estaño prehistórico que era necesario para la fabricación de bronce. Sin embargo, hay un abismo de varios miles de años, porque frente a la presencia y la estabilidad que tiene el estaño, el zinc tiene mucha dificultad, ya que se sublima con mucha rapidez.
Se debe también recordar la importancia tecnológica que tiene el latón. Durante varios siglos ha sido el material tecnológico por excelencia, el más duro, el más resistente, el más inoxidable y, por tanto, era de un uso muy frecuente en instrumentaciones, incluso en armamento, en el sector naval, etcétera, etcétera. Hacia mediados del siglo XVIII, en un lugar de la Sierra de Alcaraz, tenemos esto, un apacible valle que podemos dividir, hacer un análisis de paisaje en varias zonas. Aquí tenemos una, aquí vamos teniendo otra. Yo no sé los colores porque soy daltónico, pero sé que hay varios colores. Ya advierto, si a un rojo le llamo verde, ruego que me disculpen. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona A, que es zona natural. Tenemos la zona B, que es zona antrópica de vega. Y tenemos las zonas C, que son zonas antrópicas de ladera, de cultivo en ladera. Bueno, además se vislumbra, así, nada más ver esta figura, la existencia de posibles cauces fluviales. Está claro que por aquí tiene que haber algo, un barranco, un arroyo, un río, lo que sea. Evidentemente, el bosque de ribera, aunque es estrechito, nos está marcando algo, que ahí hay otro cauce fluvial. El seno de la propia vega nos está marcando otro cauce y al final hay que dar salida a todo este agua que se da salida por el desfiladero que hay entre los montes. Bueno, pues esto ya nos marca los tres elementos fluviales importantes que configuran este paisaje y la actividad minero-industrial desarrollada aquí. Por un lado tenemos el arroyo del Gollizo, por otro lado el río de la Vega y por otro lado el río Mundo. Esto en plano, aquí está Riópar Viejo, a 1.100 metros sobre el nivel del mar, y Riópar, que hasta hace muy poco se llamaba esa población Reales Fábrica de San Juan de Alcaraz, no se llamaba Riópar. Y tenemos por un lado el río Mundo, por otro lado tenemos el río de la Vega y por otro lado tenemos el arroyo Gollizo. Esta especie de dos Y contrapuestas son las que van a marcar el hilo conductor o el caudal conductor de estas palabras. Si vemos nosotros desde el noroeste, lo que tenemos es la vista con la que hemos venido jugando hasta este momento. Siguiente apartado, primera industrialización del Valle de Riópar. Ya a partir de 1757 que se considera contrastada la existencia de calamina en la zona próxima al nacimiento del río Mundo y se tienen estudios sobre su riqueza en zinc y las características de este. En 1773, Juan Jorge Grauner, un ingeniero vienés de 37 años que se había formado en Goslar, cerca de Hannover, se había instalado en España, tenía la doble nacionalidad española, fue el primer jefe de bomberos de Madrid y era un experto en latón y en bombeo. Y por tanto, cuando se enteró que había zinc en Riópar, pues rápidamente fue allí y hizo una propuesta a Carlos III de montar un emporio en esa zona para poder fabricar zinc por un medio cuasi secreto, al menos muy confidencial, y productos de latón. El latón, vuelvo a insistir, que no era una elección cualquiera, sino que era muy importante, por lo cual me imagino que Carlos III se dejó convencer fácilmente. La zona originaria de las minas era la pendiente norte del calar del río Mundo, muy cerca del nacimiento de este río, y fue denominado las minas de San Jorge. Al pie de ellas, muy cerca de ellas, se hizo la metalúrgica de San Jorge. Aquí interesaba que todo esto fuera muy compacto, porque como había cierto secreto, cierta confidencialidad sobre el tratamiento, el cómo conseguir la metalurgia del zinc, interesaba que estuviera en un ambiente lo más cerrado posible. Por otro lado, se hizo la fábrica de San Carlos y la fábrica de San Juan. Evidentemente, la localización de las minas de San Jorge viene marcada por el propio terreno. Siempre hemos dicho que las minas están donde la tierra quiere que estén. Pero, sin embargo, hay varias incógnitas respecto a las fábricas de Riópar. Una de ellas, ¿por qué en Riópar? Bueno, pues la concesión originaria era fabricar zinc y en las proximidades de Riópar. Realmente la ubicación de la fábrica de San Jorge, ya hemos dicho que era bueno cerca de las minas y a las orillas del río para poder tener potencia hidráulica, pero ahora bien, el latón
tiene 2/3 de cobre frente a 1/3 de zinc. Hay que transportar muchas toneladas desde muy lejos, posiblemente desde Río Tinto hasta ahí. ¿Por qué no se hace en Río Tinto, que solo hay que transportar 1/3 en vez de 2/3? Bueno, vamos a ver esto, cómo se resuelve. Es decir, ¿por qué no se optó en colocar la fábrica en una zona cuprífera? Y lo que es más, también luego hay que echar las piezas de latón, hay que expedirlas, y algunas de ellas son muy grandes. Bueno, si se hubiera puesto esta fábrica en Huelva, además tendría salida por mar de las piezas fabricadas y estaría cerca de una zona fabricante de cobre. Por supuesto que no se quiere dar respuesta a todo esto, pero sí alguna reflexión. Y los 2 criterios principales de por qué se hizo esto así son los siguientes. Uno, la política industrializadora y colonizadora borbónica. Y segundo, la experiencia previa en Goslar que tenía en Grauner. Bueno, en relación a lo primero, todos sabemos que la política esta colbertiana que tenían los Borbones franceses y traída a España por los Borbones, y que la cual desarrolló Carlos III, de hacer colonización en nuevas poblaciones, entre ellas pues están muy claras la Carolina en Jaén, la Carlota y la Luisiana, las 2 últimas en el Camino Real de Córdoba a Sevilla, y la Carolina en la variante, la recién variante de Despeñaperros, que evitaba el camino Madrid-Toledo-Córdoba a través de Brazatortas. El caso del punto B, es decir, muy posiblemente Grauner estaba enamorado de Goslar y vio que allí era un centro hidráulico, minero y metalúrgico. Realmente Goslar es patrimonio de la humanidad, pero es más por su sistema hidráulico que por sus minas y por su metalurgia. En cuanto a las comunicaciones, pues Rioja estaba alejado, pero bueno, estaba más cerca de Madrid y de Cartagena que lo que podía ser otra situación. Estaba bastante cerca de caminos importantes, como el Camino de la Seda Toledo-Murcia, y realmente los caminos reales Barcelona-Sevilla y Valencia-Sevilla, Alicante-Santiago, que todos ellos pasaban por Alcaraz o por Ellín. Está a escasos kilómetros de Rioja, aunque con una orografía complicada. Por último, quizá, y ahí donde interviene el prólogo de Linarejos Cruz, quizá acarició la idea de hacer navegable el río Mundo, al menos hasta Ellín, y quién sabe si el Segura hasta el Mediterráneo. Esto parece una locura, pero después de lo que nos ha contado antes, que se hacía el Canal de Castilla, el Canal de Aragón, y vamos a ver ahora el que ha llamado ella Canal de Manzanares, que yo llamo Canal de Guadarrama, pues era un juego de niños. Realmente un personaje que actuó en Rioja y que hizo algunas presas fue Carlos Lemaur y Burriel, aristócrata e ingeniero francés, afincado en España, que desarrolló el proyecto Canal de Guadarrama, que empezaba en Torrelodones con la presa del Gasco, que se hacía para encabezar ese desmejorado Manzanares con un aporte adicional del agua del Guadarrama. Lo que quería hacer el canal, hacer navegable desde Madrid hasta Sevilla y de allí al Atlántico, como bien ha dicho Linarejos Cruz. Es decir, el proyecto nacía, ya se ha dicho, en el Guadarrama, Manzanares, Jarama, cruzaba el Tajo y prácticamente llegaba al Guadalquivir en Espeliú a escasos 20-30 kilómetros de donde es natural Linarejos. En total eran 650 kilómetros. Con lo cual, ahora que hablemos de hacer 60 kilómetros hasta Ellín, pues era pecata minuta. La segunda incógnita, aunque parece más fácil de resolver, es por qué no se hacen todas las fábricas juntas y se hacen unas en la cercanía del río Mundo y otras en la zona del Gollizo, separadas unos 3 kilómetros. La respuesta es que el arroyo del Gollizo, aunque tiene muy poca agua, tiene un caudal bastante constante y tiene una pendiente importante, con lo cual además viene encajonado el agua, con lo cual es muy proclive a hacer embalses y a poder mover ingenios hidráulicos.
la poca pendiente del río Mundo y el poco espacio disponible, ya que está en una zona llana, permitía hacer presas como la que hizo Lemaur de poca altura, con lo cual eso favorecía ruedas hidráulicas de accionamiento por abajo, pero no de accionamiento por arriba. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es una rueda hidráulica de accionamiento por abajo, esto es una rueda hidráulica de accionamiento por arriba y a igualdad de palas y a igualdad de diámetro es en torno a un 20 o un 25% más potente una rueda hidráulica de alimentación por arriba que por abajo. Este es el resto de la presa del mundo de Lemaur. Y este es el arroyo Gollizo, ya se ve que está empinado, aunque es la zona canalizada ya en la actual población de Riópar, y aquí se ve el tipo de ruedas prevalente en cada caso. Siguiente apartado, visita a Riópar de 1889 y del siglo XXI. Esto es una ficción, y la ficción es que disponemos de un informe en una revista ilustrada que es la Ilustración española y americana, en el cual se hace un relato de un viaje, de una visita a las fábricas de Riópar. Y por otro lado se tienen fotografías mías de mi visita a Riópar. Entonces vamos a beber de tres fuentes. La guía de Ramón Arizcún, que es un ingeniero militar que visitó en 1889 las fábricas de San Juan de Alcaraz, el testimonio visual de la Ilustración española-americana, que es un poco lo que hemos visto antes, el gráfico, la figura, la pintura que hemos visto antes, y las evidencias actuales que nos da el reportaje fotográfico. Se hablaba antes de un paisaje pintado que ya conocemos. Este es el paisaje pintado que ya conocemos, pero este paisaje pintado que ya conocemos está trucado, porque la auténtica figura era esta. Es decir, se ven fábricas y se ven las instalaciones, se ve cómo el paisaje ha sido cambiado por la existencia de las reales fábricas de San Juan de Alcaraz de Riópar. Aquí vemos que hay minas, San Jorge, San Agustín y Rosita, incluso por ese orden de explotación. Hay metalurgia, San Jorge y San Agustín, siempre próxima a la metalurgia del zinc a las minas, y hay fábricas ya de productos de latón. Y aquí tenemos San Juan, San Carlos, San Rafael, San Luis y San Miguel. Algunas de estas las vamos a ver ahora con más detalle. Ya tenemos un poco la situación. En plano es hay varios núcleos. El núcleo de San Carlos, que lo marco, puede ser más importante, que es donde está actualmente el museo. La zona del laminador y de San Jorge y la zona de San Agustín. Según la guía, describe, y vamos casi de una manera exacta de sus palabras, cómo describe estos lugares. Vamos a ver uno a uno. Lo primero que dice cuando sale de sus aposentos, que estaba alojado en el edificio de dirección, que ese edificio de dirección, ahí estaba la residencia del director, alojamiento para técnicos y visitantes en este caso, jefe de administración, oficinas, almacén de herramientas, taller de carpintería, iglesia, jardín, botiquín. Pues aquí este es el edificio, la parte principal, y atrás están los almacenes y otros servicios. Esta es la puerta principal, que se llama Puerta del Arco, y esta es el jardín que da lugar a la capilla. Este es el interior de la capilla, que está desacralizada y ahora mismo es un bar y un lugar de venta de productos comarcales. La torre de la capilla la tenemos en la figura de la derecha, que como se ve no estorba para nada el paisaje, más bien el edificio de la izquierda es el que realmente altera el paisaje de la zona. El punto siguiente que decía Ramón Arizcún es Paseo Alameda con casas de obreros, tienda, escuela y academia de dibujo. Esta es la Alameda con las casas de los obreros. Y aquí se ve al fondo en la nave en Dientes de Sierra, que luego veremos, de la zona de San Carlos. El departamento de Baretas o de San Pablos, con talleres de grifos, cubertería, de reparaciones, repulsado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la nave de Baretas y el interior después de la intervención de 2015. Y otro conjunto de zonas que nos cuenta Ramón Arizcún es el departamento San Carlos, en el que está la fundición ordinaria con su almacén de moldes. Yo creo que es de modelos, es una confusión, una mala interpretación de este ingeniero militar. Cuartos de tierra y carboneras,
talleres de torno, de limas y ahondado, yo creo que quiere decir de limado y taladrado, de repujado, cincelado, etcétera. Aquí tenemos el edificio principal de San Carlos y las naves ya del siglo XX, de los años 50 del siglo XX, que veíamos antes al fondo de la Alameda. Y aquí se ve una errata, Museo de las Reales Fábricas de Bronce, cuando realmente, aunque fabricó bronce en algún momento, su objetivo principal era el latón. El punto siguiente, remontando el curso del arroyo, se tienen 2 manzanas de casas de obreros y de almacenes de cal, yeso y tablazón para embalajes. Aquí se ven las casas de los obreros. De la figura de la izquierda, hecha en 2015, a la de la derecha en 2024, se ve cómo la naturaleza, la vegetación recupera su espacio. Más arriba hay nuevos edificios que constituyen el departamento de San Rafael, en el que existen cubilotes para fundir piezas de hierro de hasta 3.000 kilos. Aquí tenemos edificios que no alteran para nada casi el paisaje. Y por último, en esta zona, algo más arriba, se tiene un molino hidráulico. Y aquí tenemos una balsa que está a los pies del molino hidráulico. Aquí planteo que hay tres ingenios hidráulicos. Uno de ellos, una rueda hidráulica de paletas de 12 caballos de potencia, otra rueda hidráulica de 10 y una turbina de 15 caballos. Esta turbina es de tipo Francis y es una gran novedad tecnológica, ya que las turbinas Francis, la primera que se instalaron en el mundo fue en 1845, y aquí cuando fue este ingeniero militar a ver la fábrica de Riopar, habían pasado solo 50 años y habían llegado de Massachusetts a Riopar. Esta es la turbina Francis, este es el edificio de varetas y que en esa zona es un anexo que tiene, en el cual vemos que va a estar instalada la turbina. Ahí va a estar instalada. Aquí tenemos el canal abierto de alimentación de la turbina, el canal cerrado de transición, la tubería y el depósito. Se ve quizá mejor en esta otra vista el canal cerrado, la tubería y el depósito, que es lo que llaman banzao en los molinos similares, sobre todo en el norte de España, ese depósito que está encima de la rueda hidráulica. Aquí tenemos otra vista y aquí podríamos colocar, si fuera translúcida la pared, aquí tenemos donde está la turbina coaxial. Bueno, y por último, ya lo que nos cuenta Ramón Arizkun es la zona del Río Mundo, que tiene el departamento del laminador, que aquí tenemos lo que queda, con la única chimenea que queda, y él dice que hay varios edificios con chimenea, pero solo queda esta, de sección cuadrada de unos 20 metros de altura, toda de ladrillo. Y también dice que desde allí se puede apreciarse en su conjunto el pintoresco Valle de San Juan, que estamos llamando aquí el Valle de Riopar. Por último, tenemos enfrente los edificios, el poblado del laminador, que aquí está. También tenemos la presa del Emaúr, que iba a una rueda de paletas de 30 caballos, alimentada por abajo. Y hacia el este hay edificios para cortar madera y entrada de bocaminas de antiguas minas. Aquí tenemos el edificio del capataz de la zona de minas de San Agustín y las bocaminas. Comentarios finales. Bueno, pues antes de entrar a comentarios quería insistir en algo. No hemos hablado para nada de la máquina de vapor, cuando es la quinta esencia de la revolución industrial. Aquí realmente hemos hablado de máquinas hidráulicas y aquí la gran revolución, la turbina Francis. Ya en un artículo anterior vimos que en el Madoc, que también se ha sido citado antes por Linejos Cruz, en el diccionario de Madoc, publicado entre 1845 y 50, había 120 máquinas instaladas en España. Seguro que más, esas son las que constan en el diccionario. Entonces, qué raro que no hubiera ninguna en Riopar, y si hubiera alguna lo hubieran contado. Bueno, el tema es que cuando Ramón Arizkun habla de la fábrica de Santa Lucía, que es la fábrica nueva que han hecho ya en Cartagena, es decir, en un puerto para recibir las materias primas y expedir los productos terminales desde un puerto marítimo, no desde el interior de la actual Castilla-La Mancha, pues dice que hay 6 máquinas de vapor de 200 caballos y una de ellas estuvo instalada en el laminador y fue llevada luego a Cartagena. Esto indica que realmente
en el laminador sobraba, no compensaba el tenerla para el consumo de leña que podía provocar, y sí que era necesaria en un sitio donde no había esa infraestructura hidráulica tan potente. Entonces, bueno, pues hay otras fábricas famosas como Lannard, que ha tenido el impulso hidráulico hasta 1930, que pasó directamente al fluido eléctrico sin contar con máquinas de vapor. Bueno, por lo cual Grauner hizo un estudio muy importante de las instalaciones, se justifica muy bien esa disposición distribuida en torno al Gollizo, al río de la Vega y al río Mundo. Bueno, vamos a acabar ya porque estoy un poquito pasado de hora. Aunque no he hablado de paisajes naturales, aquí están siempre detrás de cada fotografía. Lo que pasa es que nos hemos centrado más en la parte más industrial. Y bueno, decir que las zonas que hemos visto de alguna manera, que son los escenarios principales que hay en Riópar, vienen a coincidir con esas unidades de paisaje que citaba el difunto Miguel Ángel Troitiño, catedrático también de Geografía Humana, que elaboró una magnífica memoria para el plan director del conjunto industrial de las Reales Fábricas de Metales del plan de Riópar, dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. San Juan, Gollizo San Carlos, Gollizo San Rafael, San Miguel el Laminador y San Agustín. Y bueno, han quedado cosas fuera, pero ya no hay más tiempo. En el caso del paisaje postindustrial de Riópar, pues se trata evidentemente de un paisaje postindustrial. El entorno de estudio da más riqueza a las instalaciones individuales y se han intentado resolver algunos porqués de sus características, de su instalación, y bueno, se ve que los principales valores tecnológicos que tiene son los mismos que de Goslar. Es la integración entre minería, metalurgia y fabricación, y el sistema hidráulico asociado a los procesos productivos. Estas dos características sin duda se las debemos a Juan Jorge Grauner. Por último, resaltar que se han tratado aquí unos paisajes postindustriales situados en un entorno de plena naturaleza, y en la actualidad hay riesgo de olvido de estas actividades minero-industriales frente a otro tipo de recursos de la zona. A una pregunta que han hecho antes y que se ha respondido muy bien la profesora Cañizares respecto a lo alejado que está Almadén respecto al resto del mundo, debo decir una cosa. El número de visitantes que por motivos de naturaleza, por motivos de senderismo, por motivos de ciclismo natural visita esta zona, Calares del Río Mundo, Sierra de Alcalá, Segura y Cañones de Segura, están entre 200 y 500.000 al año. Sin embargo, el Museo de las Reales Fábricas de Riópar está en muy pocos miles. Es decir, aquí ya la gente está, aquí la gente viene para otra cosa. Realmente tenemos unos mimbres para poder potenciar el patrimonio minero industrial de esta zona de Riópar, y para poder trasladar a las generaciones futuras este legado. Como había prometido, hay referencias, se ven muchas aquí en las que intervenimos con Marta Vera, y enlaces web de la Escuela Industriales, de los sitios de referencia, y con esto finalizo. Muchas gracias.